Estamos aquí hoy 11 de noviembre grabando la cuarta entrega o grabación del ejercicio de podcast de Full Sky en el que buscamos hablar de naturaleza, de educación, de turismo, pero sobre todo de gestión de riesgos para los que nos dedicamos a esto y nos movemos en el aire libre. Estamos de nuevo aquí con Martín Molano como invitado. Hola Martín. ¿Qué hubo, Angie? Invitado y anfitrión Nuevamente aquí. finalmente, porque pues ustedes los pies y la cabeza de Full Sky. Ay, mucho cariño. Y yo, Siempre es difícil pararse aquí frente a esta cámara, para intentar decir algo que sea coherente, eh, no sentirse intimidado por la cámara, saber que vamos a entregar contenido. Y bueno, gracias otra vez por sacar el tiempo y estar de nuevo acá, Angie. excelente. Perfecto, pues como decíamos entonces es la cuarta entrega de este ejercicio y hoy lo que queremos es invitar a los oyentes o incluso a los que nos vean en la versión en video a un producto que hemos desarrollado, le llamamos también una herramienta para acercarnos más al gremio, a los clientes y formar alianza de todas formas. Em, Cuéntenos, Martín, ¿de qué se trata esa herramienta? Ujú. Vea, es en la mitad del proceso, o un poquitico ya pasado el proceso, pensaba qué era lo que estábamos finalmente desarrollando y en pocas palabras lo que se me venía a la cabeza es que estamos desarrollando una herramienta para tomar decisiones y me identificaba como una empresa que le gusta pensar en herramientas para otras compañías, para que esas otras compañías sean capaces de tomar decisiones. Una de esas herramientas que tenemos y es bien popular en nosotros es el AI+, que es aprendizaje por incidentes, el sistema de registro. Y la otra a la que comenzamos a llegar y usted y yo nos sorprendimos en un momento dado por lo tarde que estábamos llegando a ella, es esta que hemos terminado llamando Calibra y no Calibre, usted le quiere llamar Calibre, pero yo insisto en que se debe llamar Calibra, y es una herramienta autodiagnóstica de un destino y de la gestión de riesgos que hace una empresa en ese destino. Entonces, a través de un formulario de preguntas, el usuario se va autodiagnosticando y al final lo que tiene es una respuesta sobre el nivel de riesgo que tiene ese destino. Básicamente es una herramienta para para autodiagnosticar el nivel de riesgo y de gestión de riesgos que uno hace en ese destino como empresa. Sí, excelente. Entonces, concretándolo, como usted lo acaba de decir, para parafrasearlo, es un diagnóstico para que quien lo desarrolle determine Uh -huh. de manera reflexiva, incluso porque las respuestas las da quien lo desarrolla, obviamente, el nivel de riesgo de un destino de su operación. Entonces, Sí, revisa eso y además le da instrucciones o pistas, más que instrucciones, sobre cómo se está haciendo la gestión de riesgo de ese destino según las respuestas dadas. sí, sí. Usted sabe que a mí me gusta pensar muchas de estos ejercicios en términos como médicos. Lo hacíamos también cuando hacemos el análisis de datos y es, yo tengo unos síntomas y unos signos, no le puedo poner nombre o no le tengo nombre, voy a un médico y el médico me dice, loco, lo que usted tiene se llama de tal manera y existe un tratamiento para eso y ya pasó al tratamiento. Entonces aquí lo que nos pasa es lo mismo, es yo tengo una intuición sobre el nivel de riesgo de un destino, yo tengo una intuición sobre la gestión del riesgo que hago en ese destino, cuando digo yo es como empresa, ¿cierto? Y voy a un médico, en este caso es un formulario, y el formulario me dice, oiga, el nivel de riesgo de su destino es este. Y me entrega lo que nosotros también llamamos una rúbrica en 5 niveles, eh, sí, en 5 niveles de riesgo, donde el nivel 1 es un nivel de riesgo muy bajo y por lo tanto yo estaría tranquilo de operar allá, y el nivel 5 es un nivel alarmante de riesgos y quizás como empresa la decisión que debería tomar es no operar en ese destino hasta que no pueda yo bajar el nivel de riesgo de ese destino y de mi operación en ese destino. ¿Y por qué hablamos de los dos? Perdón y comienzo de una vez a entrar en materia, Angie,
¿Por qué hablamos del destino y de la empresa que gestiona el riesgo en ese destino? Porque el formulario combina preguntas como objetivas del lugar, relacionadas incluso como con peligros del lugar. En el lugar llueve mucho, en el lugar está lejos un hospital, el lugar tiene precipicios, el lugar como la geografía o la naturaleza del lugar. Para nosotros eso es un peligro, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el formulario formula preguntas para la gestión que yo hago de ese destino. Entonces, estoy mandando qué tipo de staff o de instructores a ese destino, qué tipo de clientes son los que van a ese destino, y en esa medida es un ejercicio de gestión que hace la empresa del destino. Y por eso nos gusta hablar de esos dos componentes, tanto el lugar como la gestión que la empresa hace en ese lugar. Y la combinación de esos dos nos da el nivel de riesgo del destino. ¿Usted recuerda cuántas preguntas tiene el formulario? Sí, sí lo recuerdo porque además fue una conversación larga con ustedes. El primer formulario que desarrollamos tiene 100 preguntas y uno se demora resolviéndolo entre 45 minutos y una hora y media. Eh, y al ser una herramienta que tiene poca tracción como en el mercado o en la gente, en los usuarios, tomamos la decisión de esas 100 preguntas o 120 preguntas, reducirnos solo a 21 preguntas. Y fue retador porque en solo 21 preguntas teníamos que encontrar o teníamos que lograr que el formulario nos diera la información que estábamos esperando. Entonces, acuérdense que hicimos un montón de iteraciones, alrededor de 86 formularios diligenciamos, cambiando preguntas y escogiendo las más adecuadas, como encontrando el equilibrio perfecto para que solo en 21 preguntas el formulario le otorgara a uno la información necesaria. Sin lugar a dudas, eso lo hace un formulario, digamos que imperfecto. Uno podría tener mayores niveles de precisión si hace un formulario completo. Entonces, imagínese esto en un médico otra vez, eh, y el médico puede hacer un diagnóstico suyo solo mirándolo y haciéndole preguntas. Y eso se va a demorar 20 minutos. Pero el diagnóstico puede mejorar si usted incorpora algunas herramientas diagnósticas. Entonces, si se hace una prueba de laboratorio, si se hace unos rayos X y si va aumentando el nivel de tiempo invertido en ese diagnóstico y las herramientas, usted va a tener un mejor panorama de lo que está teniendo. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Si queremos una fotografía muy rápida, tenemos 21 preguntas, nos vamos a demorar 8, 10, 12 minutos diligenciándolo. Si quisiéramos un diagnóstico mucho más preciso, pues tenemos que invertirle más tiempo y ahí estamos hablando de las 100, 120 preguntas. No recuerdo con exactitud el largo cuántos tiene, pero sí sé que nos tomará aproximadamente 60 minutos diligenciarlo. Vale, entonces ahí, para que quede claro, un diagnóstico, que es un formulario de alrededor de 100 preguntas, que se puede tardar Uh -huh, alrededor de una hora en desarrollarse, y como tiene más uh -huh, preguntas y requiere más tiempo, es un mejor diagnóstico, recopila más sí, información, pero entendiendo que requiere un poco más de esfuerzo y que de alguna manera se hace un ejercicio piloto, es que hemos puesto como primera instancia de manera disponible y gratuita esta versión uh -huh, reducida que le hemos llamado mini, que pasa uh de -huh, esas casi 100 preguntas a más o menos 20 y ya no se tarda una 21. hora en llenarse, sino tal vez 15 20 minutos máximo. Sí. Obviamente, No, no dura ni 20, Angie. Ya hicimos pruebas y no dura ni 20. ok, Además, esa respuesta sobre el tiempo tiene una relación con el nivel de familiaridad que uno tiene con el diagnóstico. Seguramente la primera vez que lo diligencia, al ser preguntas nuevas y que lo hacen a usted también pensar, pues se va a tomar un tiempo más largo, pero en la medida en la que se familiariza uno con las preguntas, ese tiempo se reduce. Yo digo que uno se puede demorar 8 minutos haciéndolo. Esto además me lleva a hablar de una cosa que veíamos y es valiosa, y es que el diagnóstico no solo es un diagnosticador o la herramienta no solo es un diagnóstico, sino que también tiene un componente pedagógico. Y es porque cada una de las preguntas usted la podría tomar como un ejercicio pedagógico para también pensarse como organización, es decir, no solo darle la respuesta al diagnóstico o a la herramienta y que le arroje una respuesta, sino que se podría quedar en una sola de las preguntas y mirar alrededor suyo a ver qué está pasando como organización.
y en ese sentido es que lo vemos como un ejercicio también pedagógico. porque Pero bueno, me invita, salió un poquitico, solo quería agregar que más, además de ser diagnóstico, es pedagógico. claro, porque invita a la reflexión. La Ujú, pregunta, y se espera que funcione así, hace que quien la está respondiendo tenga que rascarse un poco la cabeza, ujú. arrugar la frente, como digo yo también a veces, y ponerse a pensar, ¿nosotros estamos haciendo esto o no lo estamos haciendo? Incluso en alguna ocasión puede que alguien necesite parar y tomar el teléfono o acercarse a quien tenga cerca y hacer una pregunta para confirmar si se está haciendo o no. Y ese proceso de reflexión y de pensar es lo que también creemos que es valioso. Sí, claro, porque el diagnóstico está intentando tener una panorámica de toda la organización y cuando usted es una única persona diligenciando el diagnóstico, puede quedarse sin información que no le corresponde a usted dentro de la misma empresa. Entonces hay una pregunta administrativa y de pronto usted no la tiene clara. Entonces ahí es donde puede uno tener que verse obligado a llamar a la parte administrativa para ver qué tipo de contratos se firman con operadores o proveedores o qué tipo de seguros se le compra a los viajeros o a los instructores. Entonces, eh, bueno, ahí es cuando entra esa necesidad de salirse de uno mismo y ir a preguntarle a otra persona de qué se trata o cuál es la respuesta más adecuada, mejor dicho. Vale. Pues creo que con eso ya vamos resolviendo de qué se trata la herramienta, cómo funciona, cuál es el propósito y qué es lo que busca. La siguiente Ujú. pregunta que me gustaría hacerle para compartir con quienes nos escuchan es, ¿qué se obtiene al terminar el diagnóstico? Yo ya lo hice, me tardé mis máximo 15 minutos, Ujú. entendiendo que es un sondeo parcial para llegar a un diagnóstico. ¿Qué obtengo? Ya le di enter y lo envié. ¿Qué pasa después? Ok, pues tiene que ver con el proceso de diseño que desarrollamos, ¿no? Lo primero que podría decirle es que usted va a encontrar respuestas en tres direcciones. Y esas tres direcciones nos hicieron pensar un montón. Las cambiamos, de hecho, varias veces hasta llegar a la conclusión que más considerábamos se acercaba a lo que queríamos expresar. Esas tres dimensiones son cómo una organización está aprendiendo. Entonces usted va a encontrar respuestas de cómo su organización está aprendiendo de la operación, ¿cierto? De lo que le va pasando a la organización. Otra dimensión que es bien valiosa y es difícil, hay veces como de separar de todo el contexto, es cómo su organización toma decisiones y las sostiene. Entonces, ¿cómo hace para decidir si opera o no opera, si manda a alguien o no manda a alguien, si acepta alguna contingencia o alguna situación externa que está sucediendo? Esa es otra de las dimensiones. ¿Cómo decide internamente? Y la tercera finalmente es cómo opera, cómo está entregando ese valor. Entonces fíjese que hay tres dimensiones: aprendizaje, toma de decisiones y entrega del valor, o poner en práctica, ¿cierto? Usted por un lado aprendió, ya lo dije, por otro lado tuvo que tomar decisiones frente a algo y por el otro lado es cómo estoy yo entregando ese valor, cómo estoy ejecutando todo eso que dije que iba a, a realizar. Entonces el diagnóstico le entrega esa información en tres categorías y se la entrega también en tres momentos temporales diferentes. Tres dimensiones de tiempo son cómo la empresa planea, cómo la empresa antes de haber salido hace todo su ejercicio, y eso tiene dos patas, tanto desde la perspectiva de terreno como desde la perspectiva de oficina. La siguiente dimensión de lo que usted obtiene como información, Danji, es cómo la oficina previene y cómo la oficina y terreno reaccionan. Cómo la oficina previene se ve en dos dimensiones, tanto el ejercicio que se hace en los escritorios como el ejercicio que se hace en terreno. Y ahí estamos hablando de prevención. Y por otro lado, estamos pensando en reacción. Entonces, cómo la oficina y terreno reaccionan frente a una emergencia. Entonces, le voy a cerrar todo el círculo. ¿Qué es lo que alguien recibe a cambio? Recibe información de cómo aprende, decide y actúa en tres momentos temporales diferentes. El primero es la prevención desde la oficina o desde terreno.
y el siguiente es la reacción desde la oficina o terreno. Y ahí usted como que separó el cuerpo, ¿no? Es de alguna manera como haberle puesto órganos, ahora que lo hablo lo veo desde esa perspectiva. Es como haberle puesto órganos al cuerpo y decir que por un lado tiene un hígado, un corazón, unos riñones y que combinados o como sistema interactuando es que funciona un cuerpo. Y aquí pasaría lo mismo, usted podría tener un buen indicador en cómo la oficina aprende en momentos reactivos desde terreno, ¿cierto? Y podría tener un mal indicador de cómo la oficina decide en momentos preventivos desde la oficina. Entonces al final son 9 dimensiones. Lo que uno tiene a cambio son 9 dimensiones de, de un ejercicio de gestión de riesgos. La analogía con el cuerpo humano es buena porque puede marcar, como usted decía, los órganos del cuerpo en cuanto a los componentes de la gestión de riesgos, como usted decía, cómo se piensa, cómo se actúa, cómo se decide, pero también desde un enfoque temporal, que desde la analogía del cuerpo humano sería cómo prevenimos que se enferme alguno de esos órganos y también cómo reaccionamos de alguna manera si ya hay problemas en esos órganos. Puede ser así. Y ahora eso, eso es en términos conceptuales y de contenido lo que obtiene la persona que hace el formulario, pero lo que recibe en términos concretos es que al de hacerlo pone un correo electrónico y le llega al cabo de 1 minuto, 2 minutos de manera automática un PDF, un documento con el diagnóstico que dice esos son sus resultados y eso es todo. Sí, sí, sí. Que vuélvalo a llevar a la salud, ¿no? Es como yo voy, me hago unas imágenes diagnósticas, me devuelvo a mi casa y cuando llego a mi casa tengo un PDF con esas imágenes diagnósticas en mi correo. Y con esas imágenes diagnósticas solo tengo un problema resuelto o una parte del problema resuelto y es lo que tengo. La siguiente parte es qué hago con esa información, que ya el diagnóstico no la entrega, ¿no? El diagnóstico no le está diciendo, ahora que vemos que el nivel de riesgo en alguna de esas 9 dimensiones es 3, haga esto. No. El diagnóstico dice, vemos que dentro de las 9 dimensiones el nivel de riesgo es 3, 4, 5, el nivel que sea, y usted que conoce bien su organización, que conoce bien el destino, tiene que tomar decisiones frente a cómo comportarse, Claro. a qué hacer. Ujú. Que es el siguiente paso y es cómo se complementa todo este ejercicio de gestión de riesgos, que es Uh con -huh, una asesoría externa que puede ser esta, nuestra, y un trabajo interno de toma de decisiones y de adaptarlo y de ponerlo en el contexto que corresponda. uh -huh. Ya para terminar, tengo dos preguntas y hacer el cierre. La primera es, ¿cuántos diagnósticos valdría la pena hacer para mi empresa? Ok, pues yo diría que mínimo uno por destino, entendiendo destino como ese lugar geográfico donde yo realizo mis viajes. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Santander es uno de los destinos de la empresa X y allá opera 4 o 5 itinerarios diferentes, o uno, no importa. Entonces habría que hacerle un diagnóstico a Santander. Y ahí pasa lo siguiente, que a Santander yo suelo mandar un tipo de viajeros, suelo viajar un tipo de instructores, suelo operar con un tipo de operadores o de proveedores locales y por lo tanto el diagnóstico está combinando esos dos elementos, el lugar más mi gestión allá. Entonces yo debería hacer por lo menos un diagnóstico por destino. Lo siguiente es que ese diagnóstico fue una foto. Entonces yo la hago hoy con la información que dispongo, pero rápidamente también si las condiciones comienzan a cambiar, mi diagnóstico quedaría obsoleto. Entonces yo podría hacer más de un diagnóstico en el mismo destino solo por una cuestión temporal. ¿Cada cuánto? No tengo una respuesta. Yo creería que cada empresa sabrá cuánto puede cambiar ese destino para tener que volver a actualizar un diagnóstico. Y otro ejemplo podría ser interesante y es, no un ejemplo, sino otra acción y es que el diagnóstico no lo haga una sola persona en la empresa, sino que diferentes equipos hagan un diagnóstico del mismo lugar y después haya ejercicios de socialización de cómo vieron o cómo analizaron
las preguntas, cada uno de los puntos y qué información están obteniendo. Porque creo que ahí es como cuando uno pone diferentes herramientas o utiliza diferentes recursos para diagnosticar una misma cosa. Cuando yo voy a dos médicos diferentes o cuando... Sí, creo que la posibilidad de contrastar sería poderosa. Entonces, la respuesta es mínimo uno por destino, tantos como sea necesario en la medida en la que cambie mucho ese destino o mi operación en ese destino. Y si tengo más de uno por diferentes equipos del mismo destino, pues más completa la foto la tengo. Claro. Estaba pensando que eso es valioso de hacer incluso el mismo diagnóstico para el mismo destino dentro de la misma empresa, pero desde diferentes actores que lo desarrollan, porque puede dar diferentes perspectivas. Entonces me estaba ocurriendo que una de las preguntas puede ser, por ejemplo, el staff, que son los mismos guías o instructores, tienen protocolos claros para responder a una emergencia, por ejemplo. Y Ujú, puede que el ujú. staff, que lo responden los instructores, digan, no, no los tenemos, no están claros, pero la oficina diga, sí, claro que sí. Entonces, como con la misma pregunta, puede que incluso se permitan identificar ese tipo de disonancias, por llamarlas de esa manera, entre los actores de Ujú. una misma empresa y llegar obviamente a la Sí, reflexión y sí, a la conversación y a la estandarización incluso de en qué punto estamos. sí, sí, sí. Por ahí me hace pensar en una herramienta también que existe como de evaluación o de feedback entre equipos y las preguntas que se hacen son esas, es cómo me veo y cómo me ven. Y ese ejemplo que usted está trayendo es preciso para eso, ¿no? Es como cómo me estoy viendo yo en el momento de gestionar el riesgo. Entonces tengo unas características y cómo me están viendo los otros en ese momento. Y puede que sea diferente, ¿no? Hay veces uno cree que es muy bueno y los otros muy malo, o hay veces pasa lo contrario, que los otros lo ven a uno muy bueno y uno tiene una imagen de sí mismo negativa. Y el diagnóstico podría revelar eso, que también sería interesante como resultado final dentro de una empresa porque significa que están viendo realidades diferentes, Daniel. Claro. Imagínese esa pregunta puesta en Ciudad Perdida, donde el equipo de instructores que va a Ciudad Perdida responda diciendo no sé cómo parar una actividad y en cambio el gestor del riesgo, que siempre está dentro de una oficina, tenga claro o más bien asuma que su equipo sabe cuándo parar una actividad. Y el uno dice, no, pues 0 nivel de riesgo y el otro está diciendo 5. Eso revelaría un problema interno tremendo. Que más allá del problema es una oportunidad de aprendizaje importantísima y increíble. Ujú, Descubrir que hay total, esas sí. incongruencias, digamos, entre el mismo equipo y una misma empresa, pues es una Ujú, luz, más que una luz roja, es una gran luz que permite avanzar. ajá, sí, Entonces, sí, sí. eso Y sería muy valioso. es buena la observación que usted hace cuando dice que más que un problema es una oportunidad y así hemos nosotros intentado desarrollar cada una de las herramientas Ujú. como herramientas que no están intentando señalar culpables, que no están intentando señalar dolores, sino por el contrario que están intentando alumbrar oportunidades de mejora dentro de la organización, ¿no? Em, Siempre con la buena intención de que esas oportunidades pueden ser resueltas o pueden ser abordadas para mejores resultados. Y eso crea un clima y una cultura muy particular en una empresa. En una sociedad. Mm, Bueno, también. De acuerdo. Y ya terminando con esto, digamos que me convenció Ujú. y suena todo muy lindo, quiero hacerlo. ¿Cómo accedo a ese diagnóstico? ¿Dónde lo encuentro? Bien, nos puede llamar, nos puede decir, oiga Martín, escuché este podcast y quiero la herramienta. Y Es fácil. entonces le vamos a enviar la herramienta. Lo siguiente es que existe en la web, la vamos a dejar ahí montada. Es una herramienta que es digital, que es virtual, que es gratuita y que simplemente toca acceder a una URL en una página web y ahí está la herramienta. Está dentro de nuestra página web de Fullsky. Se llama Calibra. Y la página de Fullsky, Uno por si pone ahí. acaso, es fullsky.co. Sí, correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Martín, por la conversación, como siempre. Nosotros planeamos, pero terminamos conversando de la manera más natural posible. Entonces, Ujú. esperamos que sí lo sientan y seguimos en esto. Bueno, tremendo. Quedamos ahí abiertos a que nos pongan qué opinan de la herramienta, cómo la ven y, y también quedamos en deuda de hacer una entrada
de blog sobre ella también para recibir información y feedback, ¿no? La idea, y quiero cerrar quizás con este epílogo, Danji, no es una herramienta perfecta, está en desarrollo y usted y yo y los que nos conocen saben que nos gusta poner afuera, exteriorizar rápidamente las herramientas y que somos conscientes que no son perfectas y que más bien rápidamente estamos iterando sobre ellas, volviendo a ellas, recogiendo información para mejorarlas. Entonces, los que escuchen este podcast hoy, 11 de noviembre, con seguridad van a tener una herramienta que dentro de un mes va a ser muy mala frente a la que vamos a tener dentro de un mes, porque la idea es ir rápida sobre ella y mejorarla constantemente. Sí. Promovemos el aprendizaje, pero también lo practicamos Lo nosotros. vivimos. Sí, 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 lo vivimos. Así es.